Profesores, cuando llegó la justicia kármica finalmente a ese estudiante problemático, hice una pasantía en una clase con un chico que siempre pensó que era más inteligente que los demás. Era bastante inteligente, pero no demasiado. Siempre se le emparejaba con chicos no tan inteligentes como él, así que siempre era muy engreído al tratar con ellos. Nos enteramos de que lo obtuvo de sus padres, durante una conferencia de padres y maestros. Sus padres elogiaron a ese chico de arriba a abajo y pensaron que era el más inteligente de la escuela. Lo educaron así y lo hicieron pensar también. Luego se fueron con mi maestro mentor. Ella no le estaba dando suficiente educación superior, lo estaba derribando. Era terrible. La conferencia terminó cuando mi profesora mentora salió de la sala llorando después de los azotes verbales. Una semana después, hubo un evento donde los padres vinieron a ver a sus hijos en clase. Era para verlos hacer juegos de matemáticas con otros estudiantes. Bueno, mi profesor mentor emparejó a este pequeño bastardo engreído con el niño más inteligente de la clase, el que trabajaba en clases más avanzadas después de la escuela. El chico se avergonzó. Sus padres estaban muy nerviosos durante el evento. Estaban visiblemente nerviosos y molestos mientras el chico se destruía juego tras juego. Se fueron antes de que todo terminara y lo sacaron de la escuela por el resto del día. No un profesor, pero una vez, cuando estaba en el jardín de infancia, un niño me miró directamente a los ojos, se mordió en la muñeca, con fuerza y corrió hacia el profesor y me culpó. Ese pequeño cabrón. Me enviaron a la oficina del director, llamaron a mi madre, me gritaron y lloré. Una semana después, el niño lo hizo de nuevo y la maestra lo vio hacerlo. Se sintió tan bien que el director se disculpara profusamente conmigo, mientras que ese pequeño imbécil recibió una paliza de sus padres. Entrené el equipo de fútbol de la escuela secundaria. Algunos niños han salido de su caparazón para entonces, otros no, pero al menos la mayoría de los primeros florecientes eran idiotas que hacían la vida un infierno para todos. Los equipos que empezaban en la mitad de atrás eran uno de esos idiotas. Le dio un infierno a un defensa y como todos pensaban que era genial, le dieron un infierno junto con él. El jugador de línea era un tipo grande pero no agresivo o extrovertido, todavía estaba en su caparazón. Lo hizo bien ahí fuera porque era un tipo grande pero apenas jugó con su potencial. Los pequeños corredores sacaron sus complejos de Napoleón del tipo grande corriendo a su lado y gritando comillas coño cada vez que fallaba en detenerlos. En lugar de luchar para hacer la jugada, la ignoraba y se alineaba para intentarlo de nuevo en la siguiente jugada. Un día, todo el asunto encajó con el grandote y empezó a hacer jugadas. Aprendió a quitarse los bloqueadores, a hacer un placaje y a atacar al portador del balón. Fue algo genial de ver. Le encantaba. Cuando empezó a meterse en una arboleda, empecé a correr con el imbécil hacia el floreciente de Lineman y lo vi plantar a ese tipo en el suelo con un ruido sordo cada vez. Cada vez era más fácil, ya que me aseguraba de que hicieran la misma jugada con él, jugada tras jugada. Pronto, magullado y golpeado, el imbécil le preguntó comillas ¿cuántas veces vas a hacer esta jugada? Y yo le respondí una vez por cada vez que lo llamaste cobarde. Tuve un estudiante que era un verdadero imbécil, siempre haciendo cosas que se suponía que no debía y causando conflictos con otros estudiantes a propósito. Era un dolor de cabeza diario. Un día en clase robó un pimiento confitado de uno de los estudiantes hispanos y se lo comió. Era un pimiento muy picante, no estoy seguro del tipo. Al principio no me di cuenta porque es un chico escurridizo. Empezó a sudar y su sudor se convirtió en lágrimas. Necesito ir al baño, gritó, comillas, mi boca. Fui a investigar y descubrí lo que pasó. El plan de reembolso del karma estaba cobrando, y me negué a dejarle ir a tomar una bebida y continué con la instrucción de matemáticas con la esperanza de enseñarle una lección. Durante los siguientes minutos me suplicó que fuera a la enfermería con lágrimas en la cara. Le dije, yo no negocio con ladrones. Empezó a correr en círculos. No fue hasta que empezó a sollozar y a gritar solo quiero a mi mamá que finalmente me sentí mal y le dije, si te llevo a la enfermería, volverás a portarte mal en clase. Prometió que no lo haría, y nunca lo hizo. Las lágrimas y los sollozos al frente y sus compañeros le rompían el ego y fue un estudiante estelar por el resto del año escolar.
Enseño en la secundaria. Tuve una niña que me lanzó un candado a la cabeza y no fue expulsada porque se le escapó de la mano. La expulsaron unos meses después por llevar un arma a la escuela. Me mudé a una nueva ciudad en primer grado. En ese momento, yo estaba por delante de la curva, en cuanto a la lectura. Aprendí a leer temprano y era muy bueno para mi edad en ese momento. La lectura era mi actividad favorita. Así que sabes que la lectura en silencio era algo que me gustaba. Excepto que el chico sentado detrás de mí, lo llamaremos D, era muy molesto e hizo lo mejor que pudo para distraer a todos los que estaban a su alrededor durante la lectura silenciosa. No entendía por qué no podía cerrar la boca y dejarme disfrutar de mi libro y honestamente, empecé a odiarlo de verdad. Además, como se acababa de mudar, era la primera persona negra que conocía en mi vida, y puede que me hayan educado para ser un poco racista, un defecto que he trabajado para corregir desde que me di cuenta. De todos modos, finalmente, después de unos meses de estrecha vigilancia, resolví el misterio de por qué tenía que ser tan jodidamente molesto durante mi parte favorita del día. Estaba aburrido hasta las lágrimas porque no podía leer. Y quiero decir que literalmente no podía leer, podía pronunciar algunas palabras fáciles pero estaba casi perdido en su mayor parte, y los profesores no estaban haciendo nada al respecto, así que le enseñé. Antes de la escuela, durante el recreo, en los días en que no podía jugar fuera del curso éramos niños pequeños, no estudiantes universitarios. Durante la hora de lectura, esperando el autobús, practicábamos y practicábamos. Le llevé mis tarjetas de fonética del jardín de infancia. Mi madre me envió a la escuela con 2 juegos de cualquier material que necesitáramos ese día: un paquete de marcadores, cuaderno, par de tijeras para mí, uno para D. Llegué a conocerlo mejor, y aprendí sobre su vida hogareña. Su madre tenía 2 trabajos y no llegaba a casa hasta después de que la mayoría de los niños estuvieran en la cama. Se ocupaba de alimentar y bañar a su hermano menor. Su padre estaba en la cárcel. Tuvo una vida difícil. Escuchar sobre la suya me hizo examinar de cerca la mía. Esta fue mi primera lección real de racismo también. Mis profesores siempre parecían exasperados con él, como si fuera su culpa que no supiera leer y no fuera un reflejo de su desempeño como profesor. Parecían saltar a la oportunidad de darle un demérito o enviarlo de viaje a ver al director, incluso por infracciones menores, como no prestar atención, le hace mirar por la ventana porque el sistema de escuelas públicas le había fallado tanto, que no podía ni siquiera empezar a seguir el ritmo del material. Me di cuenta de que trataron a varios otros niños de esta manera, todos ellos negros. Había alborotadores de todas las razas y orígenes, pero recuerdo haber notado, a una edad temprana, que los blancos ricos nunca parecían meterse en la mitad de los problemas que de siempre lo hacía. Al final del año, las calificaciones de D se habían disparado, y no solo en inglés. Resulta que, con el sistema de apoyo adecuado y el material escolar, cualquiera puede aprender cualquier cosa. Terminó el primer grado con una A en inglés, nada menos que una C más en las otras materias. Lo recuerdo abrazándome fuerte y diciendo, comillas, nunca he sacado un sobresaliente antes, pero lo más importante es que sabía leer. Se había unido al mundo de los letrados. Estaba tan emocionado. Todo lo que necesitaba era un poco de atención y ayuda para conseguir material escolar. Así que probablemente no es lo que esperabas, Reddit, pero mi historia de mal comportamiento de un niño que obtiene justicia kármica es un poco diferente a las otras. La vida le dio a de una mano de mierda y tuvo éxito de todos modos. Tuvo lo que se merecía, una oportunidad justa de recibir una educación. El año pasado había un niño de 7 años en mi clase que era solo un dolor. Es el único niño al que he enseñado que realmente me ha disgustado. Tiraba cosas por el aula, pellizcaba a otros niños, los apuñalaba con lápices, era grosero con todos y siempre le echaba la culpa a otro. Hablar con sus padres no le ayudaba porque ellos creían todo lo que decía, incluso sobre los adultos que lo habían visto hacerlo. Daban excusas y decían que otros niños lo culpaban o que lo molestaban. No había nada malo con este niño, aparte de que había sido criado sin consecuencias en su vida. De todas formas, en un descanso estaba acosando a otro niño y supongo que ya tenían
suficiente y este niño, normalmente de modales suaves, le pegaba un puñetazo en el estómago haciendo que el horrible niño se mojara. Al seguir el indecente, todos los demás niños que lo presenciaron, alrededor de 5 o 6, cerraron filas completamente y negaron que hubiera sucedido. Normalmente no puedo tolerar que los niños devuelvan los golpes. Causa muchos otros problemas, pero es mejor que creas que todos los adultos que han tenido que tratar con este niño estaban apoyando al agresor. Cuando era más joven, la maestra se cansó del niño que interrumpía la clase y le daba tarea extra a todos en la clase excepto al niño problemático e hizo que todos los estudiantes escribieran gracias por la tarea extra. Nombre. De alguna manera dejó de creer que era genial después de eso. En el instituto teníamos un niño de mierda llamado Brandon. Solo tenía una clase con él, pero esa clase es donde ocurrió la historia. Era el 11º grado de geografía, y nuestra maestra era una de las mejores que recuerdo. Brandon siempre la presionaba como estoy seguro que lo hacía con todos. Nunca lo llevaría muy lejos, creo que le encantaba la atención de hacer que toda la clase lo mirara o se riera de lo que hacía. Hacía ruiditos. Contaba chistes estúpidos durante la clase, fingía dormir y roncar, y cualquier otra mierda estúpida e irritante que se te ocurriera. Nuestra profesora era una mujer muy paciente, pero a mediados de año se notaba que ya estaba harta de su mierda como cualquiera. Ni siquiera podía castigarlo, porque Brandon amaba ese tipo de atención y eso lo hacía más feliz. Las pocas veces que recibía demasiado, ella le daba detención y un par de veces lo enviaba a la oficina, lo que lo hacía más mareado. Teníamos un personal de oficina muy manso y lo mantenían en la oficina, por 1 hora o algo así y lo dejaban salir. Lo intentó todo y se podía ver que estaba al final de su ingenio. Unas semanas después del 9/11, un chico pensó que sería divertido hacer una amenaza de bomba. Despejaron la escuela y fueron casillero por casillero. No encontraron nada, por supuesto, y volvimos a entrar. Tan pronto como nos sentamos en la clase de geografía, un empleado de la oficina entró en nuestra clase y se acercó a nuestra maestra y le susurró algo al oído. Todavía recuerdo la mirada tranquila de su cara. De la manera más profesional, miró a Brandon y le dijo, «Te llaman a la oficina». Siguió con el resto de la clase con total normalidad. Habían encontrado bastante hierba en la taquilla de Brandon y como resultado fue expulsado por ello.